¿Desde hace cuánto tiempo? No, espera, porque no estaba dando de grabar. No, sí, ¿Ya? Sí, ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas aquí? Por lo menos 21 o 22 años. ¿Por qué escribiste el libro? No había prácticamente nada escrito sobre la historia del instituto y me pareció buena idea, sobre todo para difundir algo que era estupendo que todos lo conocieran, sobre todo alumnos, principalmente para los alumnos, que supieran dónde estaban estudiando. ¿Cómo se llama? Guía breve del Instituto San Isidro. ¿Podrías contarnos las cosas más curiosas de este instituto? Es que hay muchísimas anécdotas. Por ejemplo, que aquí estudió bandoleros como Luis Candelas, que fue alumno de aquí, que vivió y nació aquí en La Latina y vivió aquí también, y fue también ahorcado al final también aquí, en la Plaza de La Latina. Y fue alumno y fue expulsado además del centro. ¿Podrías hacernos un breve resumen de la historia de este instituto? Bueno, una breve reseña, decir bueno que es el centro más antiguo, el centro docente más antiguo de Madrid, que fue fundado por los jesuitas a finales del siglo XVI, que durante muchísimos años era el único sitio donde se podía estudiar en Madrid, que era un centro con bastante prestigio. Durante el siglo XVIII se transformó en un centro laico, ya no tenía nada que ver con los jesuitas, y después en el siglo XIX, cuando ya se fueron los jesuitas definitivamente del centro, fue cuando se fundó el Instituto San Isidro, en 1845. ¿Podrías contarnos una anécdota? Bueno, aparte de lo de Luis Candelas, pues deciros que, por ejemplo, en el siglo XVIII había asignaturas tan curiosas como se llamaban en latín, ¿no? Y había una que era de Bellum, que era una asignatura que se estudiaba cuestiones de guerra, de estrategia, incluso se llegaba a fabricar armas. Hay una escopeta de pistones grande que todavía se conserva, muy pesada, del siglo XVIII, y se llegaba a construir también pequeños cañones, lo construían los alumnos. Una cosa, el sonido como es mal. Se oye mucho. Así que tú acércate bien con... Sí, está bien. No con el otro. Porque es que ha dicho algunos o... Pero no, repite. Y la historia un poco más, ¿no? Sobre hasta... Porque nos hablaste mucho de antes, pero luego que como... Ah, vale, bien, es que no sabía cuánto tiempo tenía. No, desde su creación hasta ahora. Ah, bien. Bueno, pero un poco resumido, ¿no? Claro. Sí, claro. Vale, pues nada, deciros que sobre la historia, bueno, es una fundación, realmente se funda en 1572 y es una fundación de los jesuitas, era el colegio imperial, porque la emperatriz María de Austria, que era emperatriz de Alemania, fue una mujer que vivió aquí, murió aquí, hermana de Felipe II, y esta mujer dejó toda su herencia a los jesuitas para que construyeran un colegio mucho más grande, y a partir de entonces se llamaba Colegio Imperial. Era el único centro docente durante el siglo de oro, el único centro donde se podía estudiar en Madrid. En aquella época estudió, por ejemplo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, fueron alumnos de aquí. Y en el siglo XVIII, ya durante la dinastía de los Borbones, con Carlos III, hay un enfrentamiento con los jesuitas y este rey los expulsa del país y el centro se convierte en los Reales Estudios Superiores de Madrid. Era un centro laico, no tenía nada que ver con la iglesia ni con los curas ni con la religión. De aquella época procede el nombre de la calle que hay aquí, la calle de los Estudios, y la iglesia de San Isidro era la iglesia del colegio, después se separó, pero era la iglesia del colegio. De aquella época es cuando viene también el nombre de San Isidro, porque por la cercanía de la iglesia la gente empezó a llamarlos los estudios de San Isidro, ¿no? Al principio del siglo XIX, con la restauración, después de las tropas napoleónicas, de estar con la guerra de independencia, vuelve a restaurarse el antiguo régimen y vuelven otra vez los jesuitas, hasta 1836, que se van, ¿no? 2 años antes se había producido una epidemia de cólera en Madrid y
la gente acusaba a los frailes de haber envenenado las fuentes públicas para propagar la enfermedad. Entonces el colegio es asaltado y es, incluso en el claustro fueron asesinados 7 frailes por el tumulto de gente que entró en el centro, ¿no? 2 años después, en 1836, hay una ley que se llama la Ley de Desamortización, por el cual el Estado se va a quedar con las propiedades y las posesiones de muchas órdenes religiosas, y entre ellas la de los jesuitas. Y entonces el Colegio Imperial desaparece, y 10 años después, en 1845, con la Ley Pidal, se crea el Instituto de Segunda Enseñanza San Isidro. Fue la época casi más dorada, por decirlo de una forma, porque era un centro que tenía mucho prestigio, y en aquella época estudió gente muy importante, que en ese momento eran alumnos, pero que después han pasado a ser gente importante de nuestra historia, ¿no? Pues presidentes de gobierno, como Eduardo Dato, o escritores, artistas, inventores como Juan de la Cierva, los hermanos Machado. De aquí han salido varios premios Nobel. Han sido alumnos de aquí, Benavente, Chegaray, Vicente Alessandre, todos esos fueron alumnos de aquí, han sido premios Nobel de literatura. Después, en la Guerra Civil, se cierra el instituto, estuvo cerrado durante toda la Guerra Civil, y aunque se mantenía una pequeña escuela para hijos de milicianos, los padres tenían que demostrar que estaban en el frente para poder estudiar aquí, y una vez que termina la Guerra Civil, el instituto se vuelve a abrir, y solamente era de chicos, solamente se permitía estudiar de chicos. En los años 40 es cuando estudia el actual rey, Juan Carlos, fue alumno en los años 40, igual que su primo el duque de Cádiz. Y a finales de los años 60 se cerró el instituto durante 2 años para reformarlo, y supuso una reforma bastante traumática porque se tiró todo lo que era viejo, solamente se conservó el claustro, la capilla y la fachada. Lo demás se tiró todo, las aulas antiguas, los despachos de dirección, y se hizo el edificio que ahora conocemos de las aulas, ¿no? Y en 1984 dejó de ser solo de chicos y pasó a ser ya de chicos y chicas. Más o menos un resumen del centro. ¿Y cómo sabes tanto sobre ello? ¿Has estudiado mucho? Bueno, ¿Has investigado? sí, soy curioso, me gusta leer, me gusta aprender, bueno, aparte que tengo los estudios de historia por la Universidad Complutense, bueno, los terminé en la UNED, pero los inicié en la Complutense, y me gusta mucho, sobre todo, nunca hay que perder el espíritu de la curiosidad, y averiguar cosas por ti, interesarte, eso es muy importante para tener la mente despierta y funcionando bien. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias. Muchas gracias. Gracias. A vosotros.